Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Acudió tanta gente que tuvo que subirse a una barca, se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, queridos hermanos. Algunas veces me preguntan, Padre Carlos, ¿cuáles son los santos de su devoción? Y aprovecho esa pregunta para decirle a esa persona que siempre lo primero para un cristiano es Dios. Se adora solo a Dios. Lo primero siempre es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Después de Dios, la Virgen María, nuestra Madre. Tenemos que ser recontra marianos. Después de la Virgen, San José. Y después tengo 4 sacerdotes santos a quienes me encomiendo. San Juan María Vianney, San Juan Bosco, San José María y San Charbel. Hoy estamos celebrando la memoria de San Charbel. Le tengo mucho cariño a San Charbel. Él nació un 8 de mayo, igual que yo. Hoy yo celebro el aniversario de mi bautismo, 24 de julio. Hoy es la memoria de San Charbel. San Charbel tenía un carisma con los locos. Él imponía las manos a los locos y muchas veces los sanaba. Yo no tengo ese carisma. Yo los dejo más locos. San Charbel es un santo taumaturgo. ¿Alguien sabe lo que significa taumaturgo? Significa que Dios obró muchos milagros a través de él. Cada año van más o menos 4 millones de personas a la tumba de San Charbel. San Charbel nació en el Líbano. Por cierto, por parte de mi mamá, tengo ascendencia libanesa. Y en el monasterio de San Marón, donde vivió San Charbel, hay alrededor de 29.000 testimonios de milagros. Pero ¿qué hizo San Charbel para alcanzar la santidad? Fue un sacerdote eucarístico, recontramariano, penitente, un asceta. Vivió metido en Dios. Por eso fue santo. Porque estaba metido en Dios. Nosotros
Seguramente no tenemos esos dones extraordinarios que Dios le regaló a San Charbel, el don de la sanación, por ejemplo, pero tenemos que ser tan santos como San Charbel. Y el Evangelio de hoy nos presenta una enseñanza muy importante para ser santos. San Charbel se dejó guiar por la palabra de Dios. Lo mismo tiene que pasar con nosotros. Hoy Jesús nos ha contado la parábola del sembrador. Jesús es el sembrador, su palabra es la semilla, y la palabra de Dios nos hace santos. Hay 3 verbos que están conectados con la palabra de Dios: acoger, profundizar y perseverar. ¿Cuál es el primer verbo? Acoger. Jesús te habla en el Evangelio. Hay que acoger el Evangelio. Si no, la semilla va a caer al borde del camino, vendrán los pajaritos y se comerán la semilla. ¿Cuál es el segundo verbo? Profundizar. Tienes que profundizar el Evangelio que has escuchado. Si no, vas a ser como esa semilla que cae en terreno pedregoso. Tenemos que profundizar el Evangelio. ¿Qué me dice a mí el Evangelio? ¿Qué aspectos de mi vida tengo que cambiar para armonizar mi vida con el Evangelio? Y luego tenemos el tercer verbo. ¿Cuál es? Perseverar. No podemos ser flor de un día. Ese Evangelio que yo he escuchado en la misa, que lo he acogido, que lo he profundizado, ese Evangelio me tiene que guiar toda mi vida. Tengo que perseverar en la palabra de Dios. Eso es lo que hizo San Charbel. Hermanos, tenemos que acoger la palabra de Dios, profundizar la palabra de Dios en nuestra vida y perseverar en la palabra. Y así vamos a ser como la semilla que cayó en tierra buena y dio mucho fruto. Hoy vamos a pedirle a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a todos a dejarnos guiar por la palabra de Dios. Repito, nosotros no tenemos esos dones extraordinarios que tuvo San Charbel, un taumaturgo, pero tenemos que imitar a San Charbel en esa docilidad a la palabra de Dios. Que la Virgen Santísima nos ayude para que nuestra vida, como fue la vida de San Charbel, esté metida en Dios, porque nos vamos a dejar guiar por la palabra de Dios. Que así sea. Amén.